vamos a hablar de un tema muy importante y es el tema de la salud, que Gustavo Petro está amenazando, y ya lo veíamos durante la semana pasada, que él dice que son las EPS, que es Audipharma, que son empresas que han armado oligopolios, y lo está diciendo en este momento en el Consejo de Ministros, que se han unido, que tienen acaparados los medicamentos y que a la gente no les están entregando, que porque las empresas son malvadas, que porque son terribles y no le quieren dar los medicamentos, la insulina a los pobres pacientes que sufren del azúcar. Y Gustavo Petro no quiere recular. Él se sigue metiendo hasta lo más profundo con la salud de los colombianos. Yo me pregunto, ¿cuántos muertos ya lleva el criminal de Gustavo Petro? Porque estos muertos son culpa de él. Estos muertos son culpa de él. Y afortunadamente Álvaro Uribe Vélez ya habló al respecto. Lo vamos a ver en este momento. Y vamos a ver lo que ha causado en el guerrillero Gustavo Petro. Dice Álvaro Uribe Vélez lo siguiente: el gobierno quebró la salud. Las EPS deterioradas por el gobierno no pueden cumplir total o parcialmente a los usuarios o pacientes. Yo agrego, son 4 billones de pesos que le debe el guerrillero Gustavo Petro a las EPS, al sistema de salud, que está endeudado, que no da para más, que está asfixiado. Mire, a mí me escriben enfermeras, me escriben médicos y me dicen, me deben 3 meses de salario. Me deben 3 meses de salario. Las EPS no dan para más. ¿Y por qué Gustavo Petro logra y busca todo esto? Él ya mismo lo mencionó en la entrevista que le hizo a Daniel Coronel, en donde dijo el shu, le demora los pagos a las entidades prestadoras de salud. Dejo que pase lo que está pasando. Y les demora un poquito los pagos. Y entonces, eso es un dominó. Y hace que... No, ni siquiera hay que demorar pagos. ¿No? No. Simplemente EPS quebrada, sus afiliados tienen que, como lo han hecho hasta ahora, tienen que pasar a los que quedan. Asfixia la salud de los colombianos y después le va a echar la culpa. Si realmente Audipharma no entrega los medicamentos es porque el gobierno del guerrillero Gustavo Petro no le ha pagado. Ya ellos están cansados y están mamados de fiarles. Ya están mamados de que Gustavo Petro se haga literalmente, y aquí lo vamos a ver en pantalla, el marica, me perdonarán la palabra, y no gire la plata que debe girarle a las entidades prestadoras de salud, al sistema de salud en Colombia, que no da para más. Entonces, sin plata no hay marrano. Hay plata, claro que hay medicamentos. Si no, los medicamentos los van a llevar para otro lado. Los medicamentos van a terminar en otro lado. Continúa diciendo Uribe: las opciones de los pacientes son dejarse morir, pagar de su bolsillo si alcanza o apelar al empleador. Y miren el consejo que da Uribe, pero lastimosamente creo que no hay nada más. Y dice así: resistir, crear conciencia en todo el país para ganar en el 2026 y recuperar la salud. Totalmente de acuerdo, así es. ¿Listo? Lastimosamente hay muchas personas que no tienen el tiempo, no tienen la energía, no tienen la salud para aguantar. Porque hay gente a la cual su enfermedad no le permite aguantar siquiera 1 o 2 semanas sin su medicamento. Es que esto es impensable, esto es criminal lo que ha causado Gustavo Petro. ¿Cómo será? Miren, ¿cómo será que el guerrillero Gustavo Petro miente tan descaradamente en contra de Audipharma y en contra de las entidades prestadoras de salud, de que supuestamente están acaparando y que no quieren entregar, y que supuestamente se colocaron de acuerdo para colocar un precio muy alto de los medicamentos? Que al día de hoy no hay ninguna denuncia a estas entidades prestadoras de salud y a Audipharma especialmente por alguna entidad internacional, porque esto sería un crimen de lesa humanidad, sin duda alguna. Pero es que el problema no es eso. Es que el problema no es que ellos supuestamente estén acaparando ya Audipharma, y de hecho el propio Álvaro Uribe Vélez va a publicar el pantallazo del propio Audipharma, y lo publica Álvaro Uribe Vélez, en donde ellos dejan claro, ¿no?,
que ante los señalamientos sobre una supuesta acumulación de medicamentos en nuestras bodegas, queremos aclarar lo siguiente. Después de 28 años prestando un servicio al país, tenemos la certeza y tranquilidad de que nuestra razón de ser siempre ha sido y siempre será entregar medicamentos de manera eficiente y oportuna a quienes los necesitan. Todos nuestros esfuerzos están dirigidos a garantizar una distribución rápida y efectiva, asegurando que los medicamentos lleguen a cada uno de atención y así acompañar a las personas en su camino hacia su bienestar, garantizándoles el acceso oportuno a los tratamientos que necesitan. Al operar con una bodega centralizada desde donde se despachan medicamentos a todo el país y en la cual se reciben y alistan productos diariamente, es completamente normal que algunos medicamentos se encuentren en proceso de recepción o despacho y por lo tanto no tengan existencias en determinadas farmacias en momento dado. Esta situación se ve agravada por la cartera pendiente con los gestores farmacéuticos, que según la Asociación de Gestores Farmacéuticos asciende actualmente a 4 billones de pesos. Repito, 4 billones de pesos, lo que genera intermitencias en el abastecimiento y hace que estos casos sean más frecuentes. El país puede estar seguro de que en cumplimiento de nuestro propósito de acompañar a las personas en el camino hacia su bienestar y con un firme compromiso hacia los usuarios del sistema de salud, los medicamentos son distribuidos de manera transparente a todos y cada uno de los puntos del país donde tenemos una relación contractual con un asegurador. Que dejan ver que realmente están comunicando que plata en mano, culo en tierra, palabras más, palabras menos. No se pueden aguantar que Gustavo Petro le siga viendo la cara. De tanto fiarles, él creía que esto iba a pasar de agache, pero no, esto no puede ser así. Álvaro Uribe Vélez sigue comentando lo siguiente: Bogotá, oposición y primeras propuestas de salud. Dice así: en salud, ¿qué rechazamos y qué proponemos? Dice Uribe. Rechazamos la quiebra de la salud que ha logrado el presidente Petro, el monopolio estatal, politiquero, socialista que él quiere imponer. Totalmente de acuerdo. ¿Qué proponemos? Que todos los colombianos puedan tener un sistema mixto, solidario, donde haya EPS con cooperativas, con cajas de compensación, con entidades sin ánimo de lucro, estatales, privadas, de asociaciones médicas y profesionales, pero con una condición: cualquier EPS podrá operar, para poder operar, tendrá que tener, adquirir y renovar un certificado de excelencia, propone el propio Álvaro Uribe Vélez. A las que tengan certificados de excelencia y con el propósito de recuperar la salud, se les debe ayudar. Por ejemplo, a las cooperativas y cajas de compensación con fondeo del Estado a través de créditos de largo plazo, a las cajas de compensación con el uso de más recursos de los que reciben por el subsidio familiar o de los que reciben por la cuota empresarial para que los utilicen de manera temporal en la recuperación de la salud. Y a todas las EPS que tengan ese certificado de excelencia, darles unos estímulos tributarios para que puedan superar la salud, propone Uribe. Pero además, para tener garantías de largo plazo a las EPS que cumplan con el certificado de excelencia, darles un contrato de estabilidad duradero en el tiempo. Totalmente de acuerdo con lo que propone el propio Álvaro Uribe Vélez. Bueno, les voy a mostrar algo importante que también pasó al respecto. El espectador dice así: aceptaré la derrota si viene del pueblo y no del dinero, dijo Petro. Esta reforma laboral es de odio de clases, precisó Uribe. Porque Uribe va más allá, no solamente se quedó hablando del sistema de salud, de lo que está viviendo los pacientes en Colombia, sino que habló también del sistema de la reforma laboral del guerrillero Gustavo Petro. Les voy a colocar el video, muy interesante, escuchémoslo. Me voy, como nosotros somos oposición y propuesta, voy a hacer unas primeras propuestas en el tema laboral. Nos oponemos a esta reforma, que es una reforma de odio de clases. Es una reforma de confrontación. Es una reforma, la reforma laboral, ¿no? De destrucción de empleo. Es una reforma de
maltratar el ánimo de inversión de quienes pueden crear empleo. ¿Qué proponemos? Primero, nuestra filosofía, que le vaya bien a la empresa y al trabajador. Economía fraterna, que el trabajador colombiano sienta que está mejorando y que la empresa tenga confianza para invertir. Todo lo contrario al odio de clases. Entonces, por eso hay una propuesta de este partido radicada en el Congreso que dice: cuando un sector de la economía tenga un crecimiento del 4% o más al año, pagará una prima adicional. Si el sector de panaderías crece al 4, al 5, pagará una prima adicional. Andrés, si usted crece al 4, al 5, al 6, al 7, un año, ¿le duele pagar una prima? ¡Que se oiga! No le duele pagarla. A usted le interesa el crecimiento de la empresa. Claro. Y a quienes trabajan aquí, a nuestras compatriotas y a nuestros compatriotas les interesa, porque van a tener la prima adicional. La filosofía nuestra es que lo laboral tenga unas normas que inviten a los trabajadores y a los empresarios a remar en la misma dirección. Pero les voy a agregar algo bien importante. Hace muchos años se hizo un estudio que sigue vigente. Lo lideró el ministro fallecido tan tempranamente, Juan Luis Londoño, y el doctor Santiago Montenegro. Ese estudio dijo: Colombia, para eliminar la pobreza, construir equidad, tiene que crecer mínimo al 5% al año. Ese estudio sigue vigente. Nosotros, con crecimientos negativos o con crecimientos mediocres, a ninguna parte vamos a llegar. Claro que hay otros obstáculos. El obstáculo de la violencia, está el obstáculo de los impuestos, está el obstáculo que el discurso del gobierno le crea pánico a los empresarios. Es un discurso que los espanta. Entonces, si los empresarios y los trabajadores, Andrés y estos 17 compatriotas que aquí con él trabajan, reman en la misma dirección, y él les dice: vamos a crecer a más del 4 este año, y ellos dicen: y nos vamos a ganar la prima, van a ayudar a que Colombia tenga un crecimiento elevado que acelere la disminución de la pobreza y la construcción de equidad. ¿De acuerdo? Y aquí está otra propuesta. Estas son propuestas iniciales para someterlas al examen de los colombianos, porque nosotros queremos un gobierno que llegue aprendido, que no llegue a improvisar ni a aprender, sino que llegue aprendido a ejecutar. ¿Quién de ustedes tiene Uber? Este pequeño pecho. ¿Usted tiene Uber? Sí, señor presidente. Muy bien. ¿Quién de ustedes tiene Rappi? ¿Usted tiene Rappi? Andrés, usted hace despachos por Rappi. Ahí hay un problema. Es la seguridad social. ¿Qué proponemos nosotros desde hace mucho rato? Que la plataforma, el dueño, que es Rappi o Uber, tenga que pagar el 60% o el 70% de la seguridad social del señor o de la señora que tiene el carrito de Uber, o del muchacho que tiene la moto de Rappi, y que el muchacho de la moto de Rappi, la señora del carrito de Uber, pague el 30 o el 40. Pero para vincular a los taxistas de Colombia, que los queremos, se necesita que nuestro gobierno les dé todas las facilidades para que puedan tener las mejores plataformas y estar al nivel de Uber y de Rappi. Este es un resumen de la propuesta laboral inicial. Cátedra de Álvaro Uribe Vélez, tanto en reforma laboral como en reforma a la salud, ¿no? Entonces aquí podíamos ver la noticia. Esta reforma laboral es de odio de clases, ya lo escuchábamos anteriormente. Entonces, Gustavo Petro va a responder y dice lo siguiente: no es odio. Entre los dos solo usted odia a Uribe.
no hay odio de clases, hay lucha de clases, que es diferente. Y desde que existen clases sociales en el mundo, y ese es el motor de la historia. Usted le faltó la D. Usted odia a los trabajadores, por eso les bajó el salario y subió la jornada laboral. Solo quiere ganancias por sobreexplotación, y la sobreexplotación agudiza la lucha de clases. El empresario Ford enseñó que la lucha de clases disminuye su intensidad solo si los trabajadores ganan más y si el empresario es capaz de compartir ganancias con la sociedad y sus trabajadores. Usted los convoca a la codicia máxima, yo al acuerdo social que garantiza la paz y el progreso industrial. Imagínese, citando a Ford, sea el creador, a uno de los mayores productores de carros y de maquinaria, de motores en los Estados Unidos de América para el mundo, ¿ah? Que fue uno de los que prácticamente que innovó en la forma de producción, ¿ah? Él fue uno de los mayores visionarios, pero no porque tuviera un corazón muy bello, como lo quiere hacer ver el propio guerrillero Gustavo Petro, sino porque producía más, y mostraba, y en su nuevo diseño de producción, que cogía a cada persona y lo especializaba en una parte específica de la producción de un carro. Entonces usted se va a encargar de las llantas, usted se va a encargar de tal proceso, y así sucesivamente, prácticamente que terminó volviendo, y eso se conoce como un plan fordista en la producción de carros. Y esto fue totalmente revolucionario. De hecho, algunos teóricos hablan hasta de un posfordismo, que es lo que vivimos actualmente. Gustavo Petro de esto no sabe nada, porque es bruto, porque se la da de que sabe mucho, de que tiene muchísimo que enseñar, y que según esto Ford fue un gran empresario, que eso ayudó a los empleados porque tenían un gran corazón. Lo que es más que un bruto es lo que es, y todavía hay gente que le sigue creyendo. Álvaro Uribe dice lo siguiente: oposición y alternativas. El partido no apoya al gobierno ni en el Congreso, ni en los votos, ni en el umbral. Ojo con eso. Nuestro partido ha hecho oposición a las reformas desde que se anunciaron. Hemos dado nuestros argumentos en universidades, foros, en la calle. Además, se está en la construcción de nuestro programa que ofrecerán nuestros candidatos. El partido ha sido firme en la oposición en el Congreso. Yo he estado muy vigilante al respecto, muy vigilante, que no metan las patas, que no metan las de caminar, que realmente se mantengan firmes en todo esto, y lo han hecho. Comenta aquí Uribe, volviendo al tema de la salud. No puede ser que mientras los pacientes se mueren por la destrucción de la salud y se insiste en normas laborales que destruyen el empleo formal, el gobierno pretenda que el Congreso le apruebe una consulta para que, con engaño en el discurso y la presión del presupuesto, se busque el apoyo popular al desastre. Ya se revivió la amarga experiencia del plebiscito de Santos. Es que no podemos volver a caminar esta misma senda. No podemos volver a caminar esta misma senda, y la gente desde ya debe saber que nos tenemos que oponer abiertamente desde ya. Y si Gustavo Petro comete la blasfemia de llamar a una consulta popular, nadie debe salir a votarla. Nadie debe salir a votarla. Estoy totalmente de acuerdo con Uribe. Yo le pido a toda la gente que está conectada que dejen su like, se suscriban al canal, activen la campanita. Recuerden también seguirme en todas mis redes sociales, especialmente en Facebook, que es la red social que estoy intentando hacer crecer a como dé lugar. Y bueno, señores, antes de terminar con este pedazaco de video, quisiera recordarle a todos ustedes que pueden apoyar este canal a través de Patreon. Allí también podrán recibir muchos beneficios, como poder acceder a todas las lecturas que hemos estado realizando todas las noches y que al cabo de un tiempo desaparecen de mi canal de Twitch. Serán posteriormente resubidas a mi canal de Patreon. Así que allí, aparte de eso, también podrán tener contacto directamente conmigo, entre otros muchos beneficios más. Así que bueno, señores, ahora sí, no siendo más, se cuidan.